hablar sobre la introducción a la medicina hiperbárica y los fundamentos científicos que avalan su utilización y sus indicaciones médicas. Bueno, primero vamos a hablar de qué es la cámara hiperbárica. Es un dispositivo médico utilizado para realizar tratamientos con oxígeno a presiones mayores que la presión atmosférica. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos un ambiente hiperbárico? Nosotros tenemos que aumentar la concentración de oxígeno que inspiramos, eso nos lleva a una alta dosis de oxígeno, y aumentar el ambiente, la presión de ambiente en la cual respiramos. Eso es lo que lleva a hiperbaria. ¿Y esto qué logra? Un aumento de la concentración de oxígeno disuelto en el plasma, que nos permite alcanzar tejidos poco irrigados o poco perfundidos, o sea, con poca llegada de oxígeno. Y genera muchísimos cambios fisiológicos. Esto cumple con una de las leyes de los gases, que es la ley de Dalton, donde la presión parcial de la mezcla de los gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que la componen. Entonces, si nosotros estamos frente a un ambiente normobárico, vamos a tener una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio. Y si llevamos a un ambiente hiperbárico, vamos a tener un aumento de hasta un 40% de esa presión, logrando una presión de 223 milímetros de mercurio. Todo esto nos va a llevar a efectos y cambios en el organismo en la difusión del oxígeno a través del medio alveolar. O sea, vamos a tener mayor presión alveolar para la difusión de ese oxígeno. Entonces vamos a tener un tejido mayor irrigado y mayor perfundido. Bueno, este es un gráfico que muestra esta parte de la fisiología del oxígeno, donde hay aumento de la presión parcial del oxígeno con la difusión en el plasma. Esto cumple con otra de las leyes físicas de los gases, la ley de Henry, donde todos los gases que están disueltos en un líquido se disuelven cuando se aumenta la presión. Esto explica que nosotros habitualmente respiramos oxígeno y ese oxígeno va por la hemoglobina con una saturación del 98%. Cuando nosotros nos suministramos oxígeno a través de una mascarilla y demás, llevamos a una saturación del 100% de la hemoglobina. Pero si nosotros aumentamos a eso la presión del ambiente, o sea, la hiperbaria en el cual respiramos esa concentración de oxígeno, logramos no solo saturar el transporte por la hemoglobina, sino aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. Este gráfico nos muestra cómo a diferentes presiones atmosféricas logramos mayor concentración de oxígeno disuelto. Entonces nos encontramos con que a una atmósfera tenemos 0,3% del oxígeno disuelto y a 1,5 atmósferas o a 1,4 tenemos 0,5. Lo mismo, este modelo muestra la presión parcial del oxígeno que está disuelto en el ambiente hiperbárico en un porcentaje de saturación de la hemoglobina, como lo explicábamos antes. Entonces tenemos el cambio de a una atmósfera reflejado en un 99,7% y a 1,5 atmósferas que llega a 1043%. Los mecanismos de acción de los que estábamos hablando, entonces tenemos un aumento del gradiente para el oxígeno entre el alvéolo y el capilar pulmonar, que nos lleva a un aumento de la difusión de oxígeno, lo cual también nos conduce a un aumento de la presión sanguínea de oxígeno. Y ahí estamos hablando de la hiperoxia. Muchos son los efectos fisiológicos desencadenados por la hiperoxia, por el aumento de la concentración de oxígeno en los tejidos. Uno de ellos es la vasoconstricción. Esto es una vasoconstricción de los vasos pequeños, es una vasoconstricción con mayor aporte de oxígeno. Entonces un oxígeno que nos permite reducir el edema y la inflamación, pero con mayor aporte de oxígeno. Angiogénesis. La estimulación entre pasar de un ambiente normobárico o de la normoxia a la hiperoxia nos genera un cambio en la oxigenación en el tejido y nos estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, lo cual es muy importante, como vamos a hablar más adelante, en el caso de las heridas o de las lesiones. La osteogénesis. El efecto hiperbárico lleva estímulo de células formadoras de hueso, de osteoclastos y osteoblastos, con lo cual conduce a un aumento de la formación de hueso y es muy útil en el caso de fracturas o cuando hay osteosporosis y otras patologías asociadas. La estimulación de la síntesis de colágeno. A través de la hiperoxia se genera estímulo de la prolina y eso conduce a mayor formación de tejido cicatrizal y de colágeno. La estimulación de la inmunidad celular. Parte de nuestra respuesta inmunológica, que está mediada por el neutrófilo, que es el conocido reventón respiratorio, donde el neutrófilo utiliza especies reactivas del oxígeno para destruir el agente agresor en el caso de una bacteria. El aporte de oxígeno hiperbárico aumenta
la capacidad de respuesta inmunológica mediada por el neutrófilo, la regulación del estrés oxidativo celular y la respuesta inflamatoria. En este ejemplo, además del oxígeno hiperbárico, reducir el edema, la inflamación y la congestión, lo que hace es reduce el estrés oxidativo celular, o sea, el aumento de toda esa concentración de especies reactivas del oxígeno que está presente en todos los procesos inflamatorios y en todos los lugares donde hay isquemia, se ve favorecida por el estímulo que genera el aporte de oxígeno en la producción de enzimas antioxidantes, o sea, estimula nuestro sistema antioxidante para generar una mayor regulación al estrés. El estímulo de células madres está demostrado que la hiperoxia lleva a aumento y maduración de las células madres, lo cual favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos y estimula también los procesos de cicatrización. Estimula la regeneración axonal periférica, esto nos permite una rápida recuperación de los pacientes con trastornos como parálisis facial o con trastornos con neuropatías y demás problemas derivados de los nervios periféricos, aumento y redistribución del flujo cerebral al tener un mayor aporte de oxígeno en el sistema nervioso central, con una mejor oxigenación y con una reducción en el edema y en la inflamación, nos permite tener una mejor respuesta a nivel del sistema nervioso central, aumento en el colgajo de implantes, esto está vinculado con la formación de tejido cicatrizal, con la mejoría en la respuesta inflamatoria y con la reducción del edema y la inflamación. Otro de los efectos fisiológicos de la hiperoxia es para el tratamiento de los pacientes intoxicados por monóxido de carbono, donde la carboxihemoglobina, o sea, la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina, forma una molécula muy estable que es 200 veces más estable que la unión con el oxígeno. Para desplazar esa unión y disminuir los efectos tóxicos de la intoxicación por monóxido de carbono, aumentando la presión de oxígeno en el ambiente hiperbárico, podemos desplazar esa carboxihemoglobina y lograr un aumento en la oxigenación. Bueno, todo lo que venimos hablando de la hiperoxia y los efectos fisiológicos ocurren porque el objetivo esencial de la medicina hiperbárica es lograr oxigenar los tejidos. Como nos muestra este gráfico o este esquema, nosotros tenemos en los tejidos humanos una densidad media de capilares de 600 capilares por milímetro cúbico, una longitud promedio de capilares de 1 milímetro. Esto implica que la separación media entre capilares es de 40 micrones. Después tenemos la densidad capilar, varía considerablemente según los tejidos. Entonces tenemos aproximadamente entre 2.500 y 3.000 milímetros cúbicos en cerebro de la densidad capilar, en riñón, en hígado y en miocardio, que son los órganos que más utilizan oxígeno. Tenemos entre 300 y 400 milímetros cúbicos de capilares en la musculatura esquelética y menos de 100 en hueso, en grasa y en tejido conectivo. La mayoría de las células en tejidos vivos están entre 1 a 3 células de un capilar, o sea, la distancia entre un capilar y una célula es de 1 a 3. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros estamos frente a una disminución del aporte de oxígeno, tenemos que ver cómo llega la distribución del oxígeno a través del capilar. Entonces, si tenemos alguna situación donde hay edema, inflamación o congestión, hay menor posibilidad de que haya oxigenación entre las células a través del capilar. En cambio, si nosotros, a pesar de tener el mismo escenario, logramos aumentar la presión del oxígeno en el ambiente hiperbárico, vamos a lograr que haya mayor oxigenación en ese capilar y así vamos a tener un territorio cubierto de capilares oxigenados con buena aporte y difusión del oxígeno. Este modelo de difusión que estamos explicando se basa en 2 ecuaciones de Krog y que nos ayudan a comprender mejor cómo es este aporte de oxígeno a los tejidos. Surge la pregunta de que si 1.4 atmósferas es una presión suficiente para generar un efecto hiperbárico o una acción del oxígeno hiperbárico. La respuesta es sí. ¿Por qué? Si a 1.4 atmósferas de presión en cámara hiperbárica generan una presión parcial de oxígeno de 918 milímetros de mercurio, para simplificar los cálculos y que quede claro, consideramos 900 milímetros de mercurio de presión de oxígeno arterial y se asume que 20 milímetros de mercurio es la mínima presión de oxígeno efectiva en los tejidos para que cumpla las funciones vitales,
Entonces generamos un radio de penetración de 75 micrones, lo cual nos aporta un diámetro de 150 micrones, una superficie más que suficiente para garantizar la difusión de oxígeno a todas las células del tejido. En el siguiente gráfico muestra cómo les nombraba anteriormente aproximadamente a 900 milímetros de mercurio a una presión parcial de 20, logramos un aumento en la presión parcial arteriolar y un aumento en el radio de difusión que nos permite tener una distancia suficientemente óptima para lograr la llegada de oxígeno a todas las células lindantes a los capilares. El modelo de difusión de Krogh, para explicarlo gráficamente y entender la difusión a través del capilar, lo tenemos simplificado en este gráfico, donde tenemos la terminación a nivel arterial y la terminación a nivel venosa. Entonces hablamos de la presión de oxígeno cae del extremo arterial al venoso del capilar en forma no lineal y la penetración del oxígeno en los tejidos es en función de la presión parcial del oxígeno. El radio de penetración está calculado con el modelo de Krogh. Entonces nos muestra cómo podemos, al aumentar la presión parcial de oxígeno, aumentar ese radio de difusión y de penetración entre el capilar y las células lindantes. Como conclusión de esta primera etapa, en donde nos interesa puntualizar los efectos hiperbáricos y las presiones vinculadas con el uso del oxígeno hiperbárico, nos surgen dos preguntas frecuentes. En la primera es algo que ya estuvimos nombrando, pero ¿qué presión logra generar una hiperbaria efectiva? Bueno, la presión que logre difundir oxígeno a todas las células de los tejidos va a ser la presión efectiva. Y si recordamos que la separación promedio entre capilares es de 40 micrones y que a 1.4 atmósferas con una presión de 900 milímetros de mercurio generamos un radio de 75 micrones y eso genera un diámetro de 150 micrones, es más que suficiente para lograr una difusión de oxígeno a los tejidos. Y la segunda pregunta más frecuente es cómo se determina la penetración del oxígeno en los tejidos para asegurar difundirlo a todas las células. Y eso se obtiene resolviendo las ecuaciones de Krogh de forma tal de determinar el radio de penetración de las diferentes presiones de oxígeno. Bueno, vamos a profundizar más adelante sobre las aplicaciones médicas y la utilización y cómo todos estos efectos fisiológicos del oxígeno se utilizan en las distintas patologías médicas. Muchas gracias.